¿Alguna vez te has preguntado por qué das tanto y recibes tan poco? ¿Por qué siempre estás disponible para todos, pero cuando tú necesitas algo, el silencio es lo único que te responde? Piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando tu cuerpo entero gritaba que no? ¿Cuántas veces tragaste tu opinión para no incomodar? ¿Cuántas veces pusiste la paz de otro por encima de la tuya propia y después te quedaste solo, agotado, con la sensación de haber regalado un pedazo de ti que nadie te pidió, pero que tampoco nadie agradeció? Y lo peor no es el cansancio. Lo peor es que empezaste a creer que así es como funciona. Que ser buena persona significa desaparecer un poco cada día para que otros estén cómodos. Que si pones límites eres egoísta. Que si dices lo que sientes eres conflictivo. Que si te priorizas eres malo. Pero hoy vamos a destruir esa mentira. Hoy no vamos a hablar de dejar de ser amable. Vamos a hablar de dejar de ser sumiso disfrazado de bondad. Porque hay una diferencia brutal entre ser bueno por elección y ser bueno por miedo. Y esa diferencia define si vives tu vida o si vives la vida que otros diseñaron para ti. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Y tal vez el mayor desperdicio de tu tiempo ha sido entregarlo a personas que jamás lo habrían dado por ti. Así que si sientes que llegó el momento de recuperar tu energía, tu voz y tu dignidad, comenta aquí abajo. Mi bondad tiene límites. No es solo una frase. Es una declaración de guerra contra la versión de ti que se dejaba pisar con tal de no molestar. Antes de empezar, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Así este mensaje llega a más personas que lo necesitan. Ahora sí, vamos a comenzar. Existe un tipo de persona que todos conocen. Es la que siempre dice que sí. La que cancela sus propios planes para resolver los de otros. La que se queda hasta tarde ayudando, aunque nadie se lo haya pedido con la misma urgencia con la que ella responde. La que sonríe aunque por dentro esté destrozada. La que carga el peso emocional de todo su entorno como si fuera su obligación. Y cuando llega a casa, vacía, agotada, sin nada para sí misma, se mira al espejo y se dice, así soy yo, pero eso no es bondad. Eso es una trampa. Epicteto decía, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como deben y vivirás en paz. Y la paz que te falta no te la robó nadie, la regalaste tú, cada vez que pusiste las necesidades de otro por encima de las tuyas sin que nadie te lo pidiera. Es como un pozo de agua. Si cada persona que pasa toma lo que quiere sin devolver nada, llega un momento en que el pozo se seca. Pero ¿a quién culpas? ¿A los que tomaron? No. El problema es que el pozo nunca tuvo una cerca. Nunca tuvo un límite que dijera, hasta aquí. Ser bueno sin límites no te convierte en una persona admirable. Te convierte en una persona utilizable. Y eso no es generosidad. Es autoabandono con buena reputación. Hay una línea invisible entre dar desde la abundancia y dar desde la carencia. Cuando das desde la abundancia, te sientes pleno, libre, satisfecho. Pero cuando das desde la carencia, das lo que no tienes, das lo que necesitas para ti mismo, y después te preguntas por qué te sientes vacío. Y aquí está la verdad que nadie te dice, muchas de las personas que reciben tu bondad no la valoran. No porque sean malas, sino porque tú les enseñaste que tu tiempo, tu energía y tu presencia son gratis. No tienen costo, no tienen consecuencia, y lo que no tiene precio, no tiene valor. ¿Quieres un ejemplo real? Piensa en el compañero de trabajo que siempre te pide ayuda con sus tareas. Al principio te sentías bien, te hacía sentir necesario, importante, pero después de meses haciendo su trabajo y el tuyo, un día tú necesitas ayuda. Le escribes, y la respuesta es un silencio que dice más que cualquier palabra. No es que sea mala persona, es que le enseñaste que tu ayuda era gratuita, permanente e incondicional. Y lo gratuito, permanente e incondicional deja de ser apreciado. Se convierte en paisaje, en algo que simplemente está ahí. Así que hoy pregúntate con toda la honestidad del mundo. ¿Estoy siendo bueno porque quiero o porque tengo miedo de lo que pasa si dejo de serlo? Porque si la respuesta es miedo, lo que estás llamando bondad no es más que una cadena invisible que tú mismo te pusiste. Y las cadenas que tú te pones son las más difíciles de romper, porque ni siquiera las ves. Cada vez que dices que sí a algo que no quieres, estás diciendo que no a algo que necesitas. Y ese intercambio se repite tantas veces al día que ni siquiera lo notas. Es automático. Alguien te pide un favor que te incomoda y dices que sí. Te invitan a un lugar donde no quieres estar y vas. Te piden tu opinión y dices lo que el otro quiere escuchar, no lo que realmente piensas. Y al final del día, ¿qué queda de ti?
un cascarón vacío con una sonrisa amable que por dentro está gritando. Séneca escribió: si tratas de complacer a todos, no complacerás a nadie, y menos a ti mismo. Esa frase no es un consejo bonito, es un diagnóstico. Es exactamente lo que te pasa cuando vives para la aprobación ajena. El precio de agradar a todos es perder contacto con quien realmente eres, porque el que agrada no elige, reacciona, no decide, obedece, no vive, sobrevive. Y lo más doloroso es que las personas por las que te desvives muchas veces ni siquiera notan tu sacrificio. Para ellas, es simplemente lo que tú haces. Es tu papel, es tu función. Piensa en una vela. La vela existe para dar luz, eso es cierto. Pero si la vela se consume entera iluminando una habitación vacía, ¿de qué sirvió? Se derritió por completo sin que nadie la viera, sin que nadie la necesitara de verdad. Así funciona tu energía cuando la entregas sin filtro. Te consumes no por generosidad, sino por la incapacidad de decir basta. Y cuando la llama se apaga, nadie viene a encenderte de nuevo. Porque para el mundo, tú eras la vela, no la persona detrás de la luz. No todo el mundo merece tu luz. No todo el mundo merece tu tiempo. Y no todo el mundo merece tu esfuerzo emocional. Eso no te hace egoísta, te hace inteligente. Te hace alguien que entiende que la primera persona que necesita tu cuidado eres tú. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en esa persona que siempre te busca cuando tiene un problema. Te llama, te escribe, te cuenta todo con detalle. Tú la escuchas, la aconsejas, le das tu tiempo. Pero cuando tú pasas por algo difícil y le escribes, te responde con un mensaje corto. O peor, ni responde. Y tú lo justificas. Seguro está ocupada. Pero no está ocupada. Simplemente no le importa tanto como tú le importas a ella. Y mientras sigas aceptando eso como normal, seguirás siendo el combustible emocional de personas que no moverían un dedo por ti. Marco Aurelio escribió: el mejor acto de venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Y a veces el daño más grande que te han hecho no es una traición. Es haberte enseñado que tu función en el mundo es servir a otros sin pedir nada a cambio. Hoy puedes romper ese patrón. Hoy puedes decidir que tu tiempo vale, que tu presencia tiene peso y que quien no lo reconozca simplemente no merece recibirlo. Existe una ley silenciosa que nadie te enseña en la escuela. La gente no te trata según lo que mereces, te trata según lo que tú permites. Y si has pasado años permitiéndolo todo, tragando incomodidades, sonriendo cuando querías gritar, cediendo cuando querías resistir, entonces el mundo ya tiene una imagen clara de ti. Sabe que puede pedirte lo que quiera porque tú nunca dirás que no. Epicteto decía: solo quien acepta su propio poder deja de ser esclavo de los demás. Y el primer poder que necesitas aceptar es el poder de decir basta. No con gritos, no con drama, con presencia, con firmeza, con la serenidad de quien ya entendió que protegerse no es agresión, es supervivencia. Es como un río que siempre fluye por el mismo cauce. Si nunca levantas un dique, el agua seguirá pasando por encima de ti como siempre lo ha hecho. Pero el día que colocas una barrera, el río se desvía. No porque hayas peleado con el agua, sino porque cambiaste la estructura. Eso es lo que hacen los límites. No pelean con los demás, cambian la dinámica. ¿Y por qué cuesta tanto poner límites? Porque confundes el límite con el rechazo. Crees que si le dices que no a alguien, esa persona te va a dejar de querer. Crees que si defiendes tu espacio te van a ver como alguien frío, difícil, conflictivo, pero piensa en las personas que más respetas en tu vida. ¿Son las que te dicen que sí a todo? ¿O son las que saben exactamente lo que quieren y no se dejan mover? La verdad es que nadie respeta al que siempre cede. Lo usan, lo aprovechan, lo dan por sentado. Pero quien pone límites claros genera algo diferente, genera respeto. No el respeto que se pide, sino el que se impone con la manera de vivir. Y no necesitas ser agresivo para poner límites. A veces basta con una frase simple: no puedo ayudarte con eso. Sin explicación, sin disculpa, sin justificación. Esa frase, dicha con calma, es más poderosa que 1000 argumentos, porque no estás pidiendo permiso para protegerte. Estás informando, y la diferencia entre pedir permiso e informar es la diferencia entre sumisión y dignidad. ¿Quieres un ejemplo concreto? Piensa en la familia. En ese familiar que cada vez que te ve te lanza un comentario disfrazado de preocupación, todavía en ese trabajo, o cuándo vas a sentar cabeza. Antes le respondías con una sonrisa nerviosa o con una explicación que nadie te pidió. Pero imagina que la próxima vez simplemente lo miras y dices:
Estoy bien con mis decisiones. Punto. Sin debate, sin defensa, y observas cómo cambia el tono. Observas cómo esa persona que estaba acostumbrada a opinar sobre tu vida de pronto no sabe qué decir. Séneca lo resumió con una claridad que duele. Si quieres ser libre, deja de ser esclavo de las opiniones ajenas. Y la esclavitud más común del mundo no viene con cadenas de hierro. Viene disfrazada de amabilidad, de disponibilidad, de ese no te preocupes, yo lo hago que repites sin darte cuenta de que cada vez que lo dices, te borras un poco más del mapa de tu propia vida. Hay una pregunta que separa a las personas libres de las personas atrapadas. ¿Estás siendo bueno porque quieres o porque tienes miedo de lo que pasa si no lo eres? Porque la bondad real y la bondad por miedo se ven iguales por fuera, pero por dentro son mundos completamente distintos. La bondad real nace de la abundancia. Es la persona que ayuda porque puede, porque quiere, porque le nace. No espera nada a cambio. No se vacía al dar. No se siente obligada. Elige dar y esa elección la fortalece. La bondad por miedo nace de la carencia. Es la persona que ayuda porque teme que si no lo hace, la van a rechazar, la van a abandonar, la van a dejar de querer. Da, pero no por generosidad, sino por ansiedad. Y cada vez que da desde ese lugar, se hunde un poco más. Es dar para sobrevivir, no para compartir. Es dar para que no te dejen, no para que el otro esté bien. Marco Aurelio escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras estés vivo, mientras puedas, sé bueno. Pero fíjate en la palabra clave, sé bueno. No dijo sé útil, no dijo sé conveniente, no dijo sé el que todos llaman cuando necesitan algo. Dijo sé bueno, y ser bueno empieza por ser bueno contigo mismo. Piensa en un árbol frutal. Un árbol que da frutos lo hace porque tiene raíces profundas, porque recibe agua, porque tiene nutrientes. Da porque está lleno. Pero si le arrancas las raíces, si le quitas el agua, si lo dejas en tierra seca, el árbol no puede dar nada. Se muere intentando producir lo que ya no tiene. Eso es exactamente lo que te pasa cuando das desde el vacío. Te mueres por dentro mientras aparentas generosidad por fuera. ¿Y sabes qué es lo más perverso? Que la sociedad te aplaude por eso. Te dicen, qué buena persona eres, cuando en realidad deberían decirte, cuánto te estás destruyendo. Porque ser bueno con todos menos contigo no es virtud, es autodestrucción con buena imagen, es un sacrificio que nadie te pidió y que nadie va a agradecer, porque cuando te derrumbes, las mismas personas a las que servías van a buscar a otro que las sirva. Y tú te quedarás solo con la factura emocional de años de autoabandono. Epicteto enseñaba que lo primero que debemos gobernar es nuestra propia vida interior. Si no puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo pretendes cuidar a otros de forma genuina? Si estás vacío, lo que le das al mundo no es bondad, es desesperación disfrazada. Así que hoy hazte la pregunta más incómoda de todas. ¿A quién estoy ayudando por amor y a quién estoy ayudando por miedo? Porque el día que aprendas a distinguir eso, vas a descubrir que la mitad de tu generosidad no era generosidad. Era una forma de comprar aceptación. Y eso tiene un precio que tu alma ya no puede pagar. Hay una palabra de 2 letras que podría cambiarte la vida y que probablemente llevas años evitando. No. Es corta, directa, simple, pero para alguien que fue entrenado toda su vida a complacer, esa palabra pesa como una roca en la garganta. Decir no se siente como traición, como si al negarte estuvieras rompiendo un pacto invisible que firmaste sin darte cuenta. El pacto de estar siempre disponible, siempre flexible, siempre listo para sacrificarte. Pero ese pacto no lo firmaste tú, te lo impusieron. Lo absorbiste de una cultura que premia al que se desgasta en silencio y castiga al que se protege en voz alta. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo de vida, sino que lo desperdiciamos mucho. Y cada vez que dices sí a lo que no quieres, estás firmando con tu tiempo un cheque que va al bolsillo de alguien que ni siquiera lo va a valorar. Piensa en esto. Imagina que tu energía es una cuenta bancaria. Cada mañana te depositan una cantidad limitada. Cada sí innecesario es un retiro. Cada favor que haces sin querer hacerlo, cada conversación que sostienes sin ganas, cada compromiso que aceptas por culpa, es dinero que sale. Y al final del día, cuando necesitas algo para ti, la cuenta está en cero, vacía. No porque no hayas trabajado, sino porque lo gastaste todo en otros. Decir no no es rechazo, es selección, es decidir dónde poner tu vida, es entender que cada sí automático es un no silencioso a ti mismo. Y ese no silencioso se acumula, se convierte en resentimiento, en cansancio crónico, en esa sensación de que vives la vida de alguien más.
¿Quieres saber cómo empezar? No necesitas un discurso, no necesitas una explicación de 3 párrafos. Prueba con esto. No puedo, pero gracias por pensar en mí. Punto. Sin añadir razones, sin inventar excusas, sin disculparte por proteger tu espacio. Y prepárate, porque las primeras veces va a ser incómodo. La culpa va a aparecer como un reloj. Vas a sentir que hiciste algo malo, pero eso no es tu conciencia hablando, es el condicionamiento de años diciéndote que tu valor depende de lo útil que eres para otros. Epicteto decía, si alguien te entrega su cuerpo para que lo uses como quieras, te sentirías indignado. Entonces, ¿por qué no sientes indignación cuando entregas tu propia mente a cualquiera que te perturba? Tu mente, tu tiempo, tu energía son tuyos, no son un servicio público, no son un recurso ilimitado, son tu vida. Y cada no que pronuncias con conciencia es un sí gigante a tu bienestar, a tu paz, a esa versión de ti que merece existir sin permiso de nadie. No lo olvides nunca. Esta es una de las verdades más duras pero más liberadoras que vas a escuchar hoy. Cuando pones límites, hay personas que se van. Y duele. Duele ver cómo alguien a quien le diste todo desaparece en el momento en que dejas de darlo. Duele confirmar que lo que creías que era una relación era en realidad una transacción. Pero ese dolor, aunque quema, no te destruye. Te revela lo que siempre estuvo ahí. Séneca escribió, la amistad que acaba nunca fue verdadera. Y esa frase es un espejo que no miente. Porque quien se va cuando pones límites no te estaba queriendo a ti. Estaba queriendo tu función. Estaba queriendo lo que le dabas, no lo que eras. Y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia todo. Es como descubrir que una planta que regabas con dedicación todos los días era de plástico. No estaba creciendo, no estaba floreciendo. Estaba ahí, inmóvil, y tú le dabas agua creyendo que sin ti no sobreviviría. Pero la planta nunca te necesitó, y tú desperdiciaste el agua que podías haber dado a algo que sí estaba vivo. ¿Sabes qué pasa cuando alguien se va porque dijiste que no por primera vez? Te confirma que esa persona no quería tu compañía, quería tu servicio. Y perder un servicio no es perder una relación, es liberarte de una farsa que te estaba costando pedazos de ti mismo cada día. Pero hay algo más profundo aquí. Muchas veces el miedo a perder personas no es miedo al vacío, es miedo a la verdad. Miedo a confirmar que estabas solo incluso cuando estabas rodeado. Miedo a ver que el amor que sentías era unilateral. Miedo a aceptar que fuiste tú quien construyó toda la relación mientras el otro simplemente se dejaba llevar. Y eso duele. Claro que duele. Pero es un dolor que cura. Es el dolor de una herida que por fin se limpia. Antes estaba infectada de falsedad, de dependencia, de expectativas silenciosas. Ahora, aunque arda, está sanando. Y una herida que sana es infinitamente mejor que una herida que escondes debajo de una sonrisa y que se pudre en silencio durante años. Marco Aurelio decía, recibe sin arrogancia, suelta sin apego. Y soltar personas no es fracaso, es higiene emocional. Es hacer espacio para quienes de verdad merecen estar, para quienes se quedan no por lo que les das, sino por quien eres. Y esas personas existen. Pero no pueden encontrarte si tienes todas las sillas ocupadas por gente que solo está ahí porque el asiento es gratis. Así que si alguien se fue porque pusiste un límite, no lo lamentes. Agradece, porque esa salida te mostró una verdad que de otra forma habrías tardado años en descubrir. Y toda verdad que duele al final libera. Las personas que se quedan después de que pones límites son las que merecen tu mejor versión. Y esas relaciones, las que sobreviven a tu dignidad, son las únicas que valen la pena. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día pides disculpas sin haber hecho nada malo? Perdón por molestar. Disculpa si es mucho pedir. Perdón, ¿puedo decir algo? Te disculpas por opinar. Te disculpas por necesitar. Te disculpas por ocupar espacio. Y ni siquiera lo notas porque ya es automático, como respirar. Pero esas disculpas constantes no son educación. Son la voz de alguien que cree que su presencia es una molestia. Epicteto decía, ninguna persona libre se queja, y ninguna persona libre se disculpa por existir. Porque pedir perdón por ser quien eres es la forma más silenciosa de rechazarte a ti mismo. Es decirle al mundo, sé que no debería estar aquí, pero aquí estoy. Disculpa las molestias. Y el mundo te cree. Te trata como alguien prescindible porque tú le estás diciendo exactamente eso. Es como entrar a una habitación agachado, con los hombros caídos, pidiendo permiso para sentarte. Nadie te va a dar el lugar principal si tú mismo llegas con cara de no merecerlo. Pero cuando entras con la espalda recta,
con la mirada firme, sin pedir disculpas por respirar, algo cambia en la dinámica. No porque gritaste, no porque exigiste, sino porque tu postura dijo lo que tus palabras no necesitaron decir: yo pertenezco a este lugar tanto como cualquiera. ¿De dónde viene eso? Muchas veces de la infancia, de hogares donde te enseñaron que tus necesidades eran una carga, que pedir atención era exagerar, que expresar lo que sentías era ser dramático, y esas lecciones se quedaron. Se convirtieron en voz interna, y ahora de adulto sigues pidiendo permiso para hablar, para sentir, para necesitar. Sigues cargando la culpa de haber nacido con la necesidad humana de ser visto, escuchado, valorado, pero hoy puedes empezar a desinstalar ese programa. No de golpe, no tienes que convertirte en alguien que no reconoces. Empieza con algo pequeño. La próxima vez que vayas a decir perdón por molestar, cámbialo por gracias por tu tiempo. La próxima vez que vayas a disculparte por dar tu opinión, simplemente dila. Sin prólogo, sin excusas, sin envolver tu verdad en disculpas innecesarias. Y observa lo que pasa. Observa cómo la gente te mira diferente cuando dejas de pedir perdón por existir. Observa cómo te tratan con más seriedad cuando tú mismo te tomas en serio. Séneca decía: mientras perdemos el tiempo dudando, la vida pasa. Y cada segundo que gastas disculpándote por existir es un segundo que le robas a la versión de ti que tiene derecho a ocupar su lugar en el mundo sin pedir permiso. Tú no eres un estorbo, tú no eres demasiado, tú no eres una carga. Eres una persona con voz, con opiniones, con necesidades legítimas, y el mundo no necesita tus disculpas, necesita tu presencia completa, sin filtros, sin rebajas, sin vergüenza. Escribe en los comentarios: dejo de disculparme por ser quien soy. Y que esa frase no sea solo tinta, que sea el primer paso de una postura nueva. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a poner límites. Vas a estar solo, al menos por un tiempo. Vas a tener noches en las que el teléfono no suena, reuniones a las que no te invitan, grupos de los que desapareces sin que nadie pregunte dónde estás. Y eso, al principio, duele como si te arrancaran algo vital. Pero escúchame bien. La soledad que viene de respetarte es infinitamente más sana que la compañía que viene de traicionarte. Estar rodeado de personas mientras te sientes invisible no es conexión, es ruido, y ese ruido te agota más que cualquier silencio. Marco Aurelio escribió: es mejor estar solo que mal acompañado, porque quien está solo puede encontrarse, pero quien está mal acompañado se pierde. Y esa es exactamente la paradoja. Pasas años huyendo de la soledad, llenando tu agenda de compromisos vacíos, de conversaciones superficiales, de presencias que no te aportan nada, solo para no sentir ese vacío. Pero el vacío no se llena con gente, se llena con verdad. Es como estar en una habitación llena de personas hablando todas al mismo tiempo, ruido por todas partes, pero ninguna de esas voces te habla a ti, ninguna te ve, ninguna te escucha. Y entonces sales de esa habitación. Te quedas solo en el silencio y de pronto escuchas algo que hacía años no oías, tu propia voz. No la que finge para agradar, no la que se adapta para encajar, tu voz real, la que sabe lo que quiere, lo que necesita, lo que merece. La soledad elegida no es aislamiento, es espacio, es el terreno donde vuelves a encontrarte después de haberte perdido en la necesidad de pertenecer. Es donde reconstruyes tu criterio sin el ruido de las expectativas ajenas. Es donde descubres que puedes estar contigo mismo sin sentir que te falta algo. Y algo poderoso pasa cuando dejas de tener miedo a estar solo. Las relaciones que construyes desde ahí son completamente distintas. Ya no buscas compañía por desesperación, la buscas por elección. Ya no aceptas a cualquiera con tal de no sentir el vacío. Filtras, eliges, decides. Y las personas que llegan a tu vida desde ese lugar son las que se quedan de verdad. Séneca lo dijo con una claridad que atraviesa siglos. El hombre sabio se basta a sí mismo, no porque no quiera compañía, sino porque puede vivir sin ella. Esa es la libertad que te da la soledad elegida. No es que no quieras a nadie, es que ya no necesitas a cualquiera, y esa diferencia te transforma desde la raíz. Así que si hoy te sientes solo porque dejaste de aceptar migajas de atención, respira. No perdiste nada, estás ganando algo que no tiene precio, la capacidad de estar en paz contigo mismo sin necesitar que nadie te complete. Hay una idea peligrosa que se repite como un mantra en todas partes. Sé bueno, sé amable, sé compasivo. Y sí, la bondad es una virtud, pero la bondad sin fuerza es debilidad. La bondad sin criterio es ingenuidad, y la bondad sin límites
Es una invitación abierta para que cualquiera te pase por encima. No te estoy diciendo que dejes de ser buena persona. Te estoy diciendo que tu bondad necesita tener dientes. Necesita morder cuando sea necesario. Necesita mostrar que detrás de esa mano abierta hay una columna vertebral que no se dobla. Marco Aurelio era emperador de Roma y uno de los pensadores más compasivos del estoicismo. Pero no era débil. Gobernaba con firmeza. Tomaba decisiones difíciles. Sabía que la compasión sin fortaleza no salva a nadie, ni siquiera a ti. Él escribió: sé tolerante con los demás, pero estricto contigo mismo. Y esa frase esconde una verdad que muchos no quieren aceptar. La verdadera bondad exige disciplina interior, exige coraje, exige la capacidad de decir te quiero, pero esto no lo acepto. Piensa en un padre que ama a su hijo. Ese amor no significa permitirle todo. A veces ese amor dice no. A veces ese amor corrige. A veces ese amor se mantiene firme aunque el hijo llore. ¿Es crueldad? No. Es responsabilidad. Es amor con estructura. Y eso mismo necesitas aplicar en tu propia vida. Cuando alguien cruza tus límites y tú no dices nada, no estás siendo amable. Estás enseñándole que puede volver a hacerlo. Cuando alguien te habla con desprecio y tú lo toleras con una sonrisa, no estás manteniendo la paz. Estás entregando tu dignidad, y cada vez que haces eso, la próxima ofensa llega más rápido, más fuerte, más profunda, porque quien no encuentra resistencia no se detiene. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en no permitir que otros te dominen a ti. Y tu bondad, cuando tiene dientes, hace exactamente eso. No ataca, protege, no destruye, delimita, no busca conflicto, pero tampoco lo evita cuando tu dignidad está en juego. ¿Y sabes qué pasa cuando tu bondad tiene fuerza? La gente te respeta de otra manera. Ya no te ven como alguien disponible a toda hora, te ven como alguien valioso, alguien que elige dónde pone su energía, alguien que puede ser amable y firme al mismo tiempo. Y esa combinación es magnética, porque el mundo no respeta a los que siempre ceden. Respeta a los que saben cuándo dar y cuándo detenerse. Hoy no te pido que dejes de ser bueno. Te pido que seas peligrosamente bueno. Bueno con criterio, bueno con fuerza, bueno con la certeza de que tu compasión no es debilidad, sino una elección que haces desde el poder, no desde el miedo. Llegamos al punto final. Y quiero que entiendas algo antes de que este video termine. Dejar de ser bueno con todos no significa convertirte en alguien frío, distante o insensible. Significa dejar de repartir tu alma como si fuera un volante en la calle. Significa entender que tu bondad es un recurso limitado, precioso, vital, y que merece ser entregado con intención, no por inercia. Cuando dejas de ser bueno con todos, pasa algo que no esperabas. Empiezas a ver con claridad quién te valora de verdad. Empiezas a notar quién te busca sin necesitar nada. Quién pregunta cómo estás sin esperar un favor a cambio. ¿Quién se queda en los días grises, no solo en los de fiesta? Y esas personas, esas pocas personas, son las que merecen tu mejor versión. Séneca decía: una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es comprender y ser comprendido. No dijo que la amistad es estar disponible las 24 horas. No dijo que la amistad es cargar con todo, dijo comprender. Y la comprensión real es recíproca. Es un espejo, no una ventana donde uno mira y el otro solo se exhibe. Es como limpiar una habitación que estuvo desordenada por años. Al principio parece vacía, sientes que quitaste demasiado, pero después, cuando el polvo se asienta, ves lo que siempre estuvo ahí debajo del desorden: espacio, aire, claridad. Y en ese espacio, empiezas a colocar solo lo que de verdad importa, no lo que acumulas por costumbre. Viktor Frankl escribió: cuando ya no puedes cambiar la situación, el desafío es cambiarte a ti mismo. Y tal vez la situación que no podías cambiar era esa versión tuya que daba todo sin medida. Pero hoy puedes cambiar. Hoy puedes decidir que tu bondad será selectiva, intencional, consciente. Que ya no será un reflejo automático, sino una decisión de poder. No necesitas dejar de ser bueno. Necesitas empezar a ser bueno con propósito. Dar a quien da, cuidar a quien cuida, estar para quien está. Y al resto, desearle lo mejor desde lejos, sin culpa, sin explicaciones, sin dramas, porque tu energía no es infinita y cada gota que entregas a quien no la merece es una gota que le robas a quien sí la necesita. Así que hoy, antes de cerrar este video, toma una decisión. No una decisión grande ni dramática, una decisión pequeña pero firme.
Elige a una persona en tu vida que realmente se ha ganado tu bondad y dile algo que no le hayas dicho. Un gracias sincero. Un valoro que estés aquí, porque la bondad más poderosa no es la que regalas a todos, es la que entregas con todo el corazón a quien de verdad la merece. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.